Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frieital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Buenos días. Voces del Periodista, el programa que conduce Celeste Sáenz de Miera en el portal de Tere García Ruiz, les da la más cordial bienvenida a este programa en donde analizaremos, veremos cómo se encuentra el proceso de cambio geoestratégico del Medio Oriente, un cambio de gran profundidad, de gran calado en el siglo XXI a partir de la participación de Rusia al lado del gobierno de Bashar al-Assad en Siria y en contra de la estrategia trazada por el polaco Zbigniew Brzezinski, que dominó en buena medida durante toda la presencia de los Estados Unidos en más de 30 años, pero fundamentalmente a partir del libro que escribió Brzezinski llamado el tablero, el ajedrez, el tablero geoestratégico y la dominación del mundo por los Estados Unidos. Entonces se está presentando un cambio de fondo en toda la región del Medio Oriente con el combate que está realizando Rusia apoyando al gobierno de Siria y con la participación de otros elementos presentes en la zona que veremos a continuación. Lo importante de este cambio es que no solo es este primer cambio que estamos viendo con la presencia de Rusia en Siria, sino el primero que ya se dio y que implica una de las negociaciones más exitosas del momento, que fue el acuerdo de Irán y que dio paso el alejamiento de las posibilidades de guerra en toda la región con la firma y un acuerdo donde participaron las potencias Alemania, Francia, los Estados Unidos, mismo Rusia, y se llegó a un acuerdo nuclear con Irán que alejó, como comentaba yo, la posibilidad de una confrontación militar de elevados costos en toda la región, con la participación de Israel, que ponía en riesgo la posibilidad de que esto llevara a una escalada nuclear. Pero definitivamente esta circunstancia ya se alejó y se vio definitivamente como un gran acierto, como un gran triunfo del presidente norteamericano Barack Obama. Ahora, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo y por qué decidió participar Rusia con el presidente Putin al lado del presidente sirio Bashar al-Assad, cuando la mayor parte de lo que es llamada la coalición de aliados estaba apoyando el combate a los extremistas del Estado Islámico, el Califato Islámico que había invadido Siria y que se habían manejado en dos frentes. Una de apoyo a los supuestos rebeldes que luchan contra el gobierno de Bashar al-Assad y también en contra de los extremistas islámicos del EI.
es muy conveniente que aclaremos y que veamos con el interés no curioso, no de simplemente de ser un dato más o de cómo nos ilustramos con este escenario, sino la importancia que tiene para nuestro país y para otros que como México están siendo afectados por la situación que vive el Medio Oriente y por la estrategia que se estaba desarrollando ahí para tratar de no solo contener a Rusia, sino también para llevarla a un borde y atacarla militarmente con la estrategia de Zbigniew Brzezinski y el grupo de halcones que están junto con él en los Estados Unidos. La importancia que tiene para México y países como el nuestro, que son que obtienen buena parte sus recursos de los precios de las materias primas estratégicas, es que el precio del petróleo había descendido brutalmente, tanto por la estrategia norteamericana de producción de gas shale para derrumbar el ingreso ruso y debilitar a la capacidad financiera tanto de Rusia y su aliado China. Pero esto, bueno, pues a los mexicanos nos costó, por ejemplo, que este año el presupuesto se haya reducido en un gran porcentaje y el proyecto de inversión en materia de recursos para el desarrollo del país se haya recortado brutalmente, y entonces las expectativas que tenemos los mexicanos y que se habían formulado a partir de una serie de reformas en México que se dieron con el presidente Peña Nieto, pues quedaron en el aire con todos estos cambios de orden geoestratégicos no advertidos por los funcionarios, por los altos funcionarios del gobierno mexicano. Pues ahora, con esta circunstancia, podemos ver con claridad que la participación de Rusia en el Medio Oriente, la participación militar, seguramente no es solo una participación militar, es también un despliegue de orden diplomático y de acuerdos producto de diplomacia secreta que se están llevando a cabo con los Estados Unidos para el reordenamiento y con las potencias aliadas para el reordenamiento del Medio Oriente, que solo es posible también, a su vez, con la elevación del precio del petróleo, de los energéticos y de materias primas estratégicas que permitirán la construcción de infraestructura estratégica para la conducción tanto de gas como de petróleo en toda la región y poder hacer una distribución más adecuada y su desarrollo de otro tipo de infraestructura que será vital para el desarrollo del Medio Oriente, como son trenes, como son puertos, en fin, todo un proyecto de detonar el crecimiento y el desarrollo de la economía que está suspendida por la guerra desatada, la guerra terrorista desatada por el Estado Islámico en diferentes frentes, no nada más en Siria, también en Irak, en parte de África y hasta Yemen y otros países en donde ha logrado avanzar la propuesta de los asociados del Estado Islámico, como son los grupos
financiados por Saudi Arabia, Qatar, las monarquías árabes, como sigue siendo el propio Al-Qaeda y todos estos grupos de extremistas fundamentalistas. Pues bien, la intervención militar rusa muy rápidamente ha logrado replegar militarmente las acciones del ejército islámico en Siria y desbaratar lo que se había llamado los rebeldes sirios, que estaban pensando que podrían tomar y suplantar el poder una vez que lograran, con apoyo de las potencias europeas, derribar al gobernante Bashar al-Assad. Situación que esto cambió radicalmente y que, como veremos en la siguiente parte, es decir, no hay solución política, no hay solución geoestratégica sin Bashar al-Assad, pero también veremos cómo sí va a haber otro tipo de cambios políticos en la región en el siguiente bloque. Continuamos con el programa Voces del Periodista, con el de la voz Rodolfo Sánchez Mena, en el programa que conduce Celeste Sáenz de Miera. Pues bien, estábamos comentando, abordando la presencia, cómo entró en escena sorpresivamente el presidente Vladimir Putin en Siria, cuando todo parecía ser que se encontraba replegado y acorralado por las sanciones económicas impuestas por los aliados norteamericanos ante la situación de Ucrania,
que, como ya muchos analistas lo han abordado, pues fue diseñada fundamentalmente para replegar y aislar a Rusia, que terminó finalmente dándole una salida estratégica, el acuerdo ruso-chino, y ahora con la reaparición de Putin en Naciones Unidas y un discurso proverbial que pone sobre el tapete del escenario y de la política internacional la necesidad de reformar las Naciones Unidas y la participación de las potencias para evitar los riesgos evidentes que se estaban planteando de una confrontación como la que estaban conduciendo peligrosamente en el Medio Oriente. Bien, en la participación militar no quiere decir que se esté dando una solución militar en el Medio Oriente. Si la propuesta militar era la planteada inicialmente por los sectores duros que tenían como aliados a Israel, que tenían por el otro lado a estos grupos fundamentalistas del Estado Islámico, que habían llevado a la barbarie y que habían planteado un modelo decadente de propuesta que no puede ser aceptado por ningún pueblo civilizado de la tierra, con el modelo de convivencia, entre comillas, propuesto por el Estado Islámico. Es decir, un Estado en donde está afincado en matrimonios politeístas, en donde las mujeres tienen que salir a la calle con velos y donde las sanciones son impuestas por tribunales religiosos y con acciones de decapitaciones y penas infamantes, pues es un Estado que definitivamente no se le puede llamar Estado y tiene que ser declarado como lo es, un Estado terrorista al margen de las naciones civilizadas y miembros de las Naciones Unidas. La participación de Rusia, lo ha dicho Vladimir Putin, es de acuerdo a las resoluciones de Naciones Unidas en apoyo a la coalición y al combate declarado contra el EI, y básicamente, como ya lo había presentado en la introducción, se trata en realidad de un acuerdo de lo que se llama diplomacia secreta con los Estados Unidos. Estados Unidos no puede aceptar, el presidente Obama, que está al fin de su gobierno, pues no puede aceptar, a menos de que se vea expuesto a la dura crítica de sus opositores republicanos, a que participe Rusia en la coalición contra el EI, pero sí lo que puede hacer es, como lo está haciendo, sacar del Medio Oriente a uno de los buques insignias, portaaviones, el portaaviones más importante, y mandar ese mensaje de que no va a haber una confrontación con Rusia, y por el otro lado ellos se van a encargar de ley en Irak, en donde ha tenido un fuerte avance, y los rusos, como lo han estado haciendo ya, replegar rápidamente al EI y expulsarlo de Siria, con apoyo, desde luego. Están las milicias de Hezbollah, el Ejército de Dios, llamado Ejército de Dios, que son chiitas provenientes de Jordania, que comanda su líder Nasrallah. El líder, las milicias de
del ejército de Dios, de Hezbollah, son muy importantes. Ellos dieron lugar a lo que hoy conocemos como la guerra híbrida. Nasrallah, su dirigente, es una estratega de primer nivel porque al enfrentarse al ejército israelí en la última guerra de Jordania, se dio el lujo de derrotar y replegar al ejército más poderoso del Medio Oriente. Cuando se revisó cuáles eran los mecanismos o bajo qué circunstancia se había derrotado al ejército israelí, la sorpresa fue mayor y se llegó a la conclusión de que había habido un cambio cualitativo en la estrategia de la guerra y el tipo de la guerra en la que se había venido desarrollando las modernas guerras de cuarta generación del siglo XXI. Así es como surgió la guerra híbrida, que también se desarrolló de manera amplia y sustantiva en Ucrania, por parte también de los Estados Unidos, desplegando todas las técnicas que se combinan, tanto de la guerra moderna como de la guerra tradicional, como por los rusos, que también tienen su propia escuela de guerra híbrida, ya lo habíamos comentado anteriormente, pero que también aquí en México, que es muy importante decirlo, en México hay también un escenario de guerra híbrida que tiene descontrolado a la mayor parte de los analistas, que no atinan a explicar cuál es el trasfondo de la circunstancia que vive nuestro país, y desafortunadamente para quienes toman decisiones en nuestro país en el ámbito de la seguridad y de la estrategia de seguridad. Es decir, la guerra híbrida tiene un fuerte impacto en nuestro país y por eso los escenarios que se están desarrollando en el Medio Oriente con esta estrategia de guerra híbrida, pues son fundamentales para entender de qué manera también se está desarrollando y cómo se va a encaminar esa guerra híbrida en nuestro país en escenarios tan complejos como los que hemos vivido en Guerrero, en Michoacán, en Oaxaca. Esto no ha terminado. Muchos hablan, por ejemplo, de guerra civil en nuestro país, pero no atinan a presentarlo como una guerra de carácter híbrida, en donde los elementos de carácter transnacional, corporativos, están presentes y también ejércitos de carácter transnacional están presentes en este escenario y que ha llevado a desapariciones forzadas, ha llevado a situaciones de violación de derechos humanos que han sido denunciados por los Naciones Unidas sin llegar a precisar cuál es el origen de ello, y que el origen de ello definitivamente tiene como punto de partida no al Estado mexicano, no a los policías mexicanos, no a las Fuerzas Armadas, sino a una circunstancia, a una estrategia de guerra híbrida que se desarrolla en México como en otros escenarios del planeta, y particularmente como el que estamos analizando en este momento en Siria, en donde intervienen tropas de Hezbollah, tropas también de el propio ejército sirio y modernos cohetes rusos con los que están atacando las posiciones estratégicas del ISIS para replegarlos y liberar el territorio sirio. Pero esto lo veremos en la siguiente espacio.
Continuamos con este enfoque para advertir cómo se está configurando un cambio geoestratégico de fondo en el Medio Oriente a partir de el repliegue y posible eliminación del Emirato, el califato que impulsa grupos extremistas islámicos a través de lo que es llamado los grupos islámicos y que tienen asiento fundamentalmente en Irak, pero que se han desplazado en parte y que tienen como principal frente de guerra a Siria, cuyo propósito, pues sin lugar a dudas, es derribar al gobierno de Bashar al-Assad. El antecedente de cómo se está dando un vuelco geopolítico a la región fue el error de derribar al gobernante libio Gaddafi sin tener una estrategia de sustento en Libia que llevara a estabilizar políticamente este país, y en lugar de ello generaron un vacío y una confrontación entre diferentes bandas criminales. Evaluada esta circunstancia, ¿sí?, y llevado al extremo, después de ya varios años, de 3 años de intentar derribar al presidente Bashar al-Assad y de buscar que él renunciara y evitar que la población le diera el apoyo, finalmente se demostró que el 75% de la población apoya al presidente al-Assad
y que la mayor parte de la población, si bien es cierto, él no controla la mayor parte de los territorios, como dice la propaganda, la ingeniería que se ha metido, la ingeniería para convencer, la ingeniería para diseñar a través de las corporaciones, el convencimiento de que Bashar al-Assad ya estaba a punto de desmoronarse su gobierno, la estrategia de protección a su población se ha rendido frutos. Es decir, el 75% de la población está protegida por el gobierno sirio y su ejército, solo el 5% está fuera del territorio protegido por Bashar al-Assad, y otro porcentaje de estos mismos 75 que han regresado al gobierno, se trata de los grupos que se habían declarado rebeldes, pero que también gracias a una estrategia diplomática del propio Bashar al-Assad, lograron convencerlos de que la mejor opción no era combatirlo, sino sumarse a las acciones de resistencia contra la agresión de los grupos fundamentalistas. Otro porcentaje, sí menor, se sumó a los grupos yihadistas. Esta es la circunstancia política interna antes de la presencia y de que salieran los primeros misiles rusos y las primeras misiones de bombardeo ruso a las posiciones estratégicas para bombardearlos. Antes de atacar las posiciones del ejército islámico, es entendible que el presidente Putin haya desplegado también una acción diplomática con los países que pudieran ofrecer o que pudieran resentir la presencia militar rusa. Me refiero, por ejemplo, al caso del presidente al-Sisi, el presidente de Egipto, que a la caída de la hermandad musulmana, que está a favor de los grupos fundamentalistas, él se acordó, hizo una alianza estratégica con Vladimir Putin. Entonces los lazos diplomáticos y los viejos acuerdos desde la época del presidente Abdel Nasser y la extinta Unión Soviética fueron retomados ahora por Putin y el presidente Sisi, el general Sisi, que fue recientemente electo, y restablecidas las relaciones diplomáticas, han llegado a acuerdos en donde también se está combatiendo en la frontera egipcia y se está impidiendo la presencia de estos grupos fundamentalistas y que tengan una acción terrorista en Egipto. Es el mismo caso también, inclusive del presidente Netanyahu de Israel. Sí, el presidente Netanyahu de Israel también viajó, hace año y medio, viajó a Moscú y ahí se entrevistó con el presidente Putin y también tuvieron acuerdos. Sí, no hay que olvidar que también la presencia de China en Medio Oriente, por medio de las compras de petróleo, es también un factor de negociación política. Pues bien, sí, aquí no solamente estamos viendo un despliegue de orden político, de orden militar, sino todo un proyecto encaminado a una mesa de negociación que tenga como finalidad poner orden geopolítico, geoestratégico a toda la región, como lo planteamos al inicio del programa. Este nuevo orden, como veremos, ¿cuáles son las cosas que van a cambiar? Una de las cosas que va a cambiar definitivamente es
que al contrario de lo que se pensaba y que se había decidido por Occidente optar por la salida de Bashar al-Assad, el que se ha constituido hoy en el eslabón más débil y en el factor discordante en la región es el primer ministro turco, Tayyip Recep. ¿Por qué se ha convertido en el factor discordante? Pues porque ha dado espacio primero a los corrientes migratorias, ha auspiciado estas corrientes migratorias que inundan Europa con el membrete de que son sirios, falso, pero también ha auspiciado los ataques militares y por debajo del agua ha favorecido la alianza con los grupos fundamentalistas. Es decir, la circunstancia política por la que está atravesando el propio ministro Erdogan en Turquía lo hace ser un factor discordante y que seguramente será renovado y Turquía jugará el papel que tiene y que estaba ya enfocado y que se estaba desarrollando como un factor, como una potencia intermedia en toda la región con el nuevo orden político y de desarrollo que se va a dar en no muy lejano, inmediato, acuerdos de negociación que veremos en donde tendrán que darse acuerdos para resolver también la situación de tanto de Siria como de Jordania y como de Palestina, del Estado palestino, que en este momento hemos visto cómo ha resurgido los ataques contra los palestinos y se ha recrudecido el problema en la Franja de Gaza. Es decir, aquí todos estos elementos que estaban dispersos y que se habían convertido en un detonante muy peligroso para la paz y la seguridad mundial, tienen que conjugarse y ponerse sobre la mesa de negociación, y la presencia indudable de Rusia y de sus aliados, Irán, del propio Siria, de la parte jordana representada por las milicias de Nasrallah, van a contribuir seguramente a asegurar un cambio muy de fondo en la región. ¿Cómo lo está viendo esto la prensa occidental? Primero, ha reaccionado con sorpresa porque no se esperaban definitivamente el regreso de Putin al escenario mundial de la manera que lo hizo después de que la revista Time le había dedicado una de sus portadas declarándolo hombre del año, figura política global. Ahora ya lo estamos viendo que pronto ya está en escena y que es una figura que no tiene hasta ahorita nadie que lo opaque. Pero seguiremos de esto platicando y por lo pronto nos vamos a despedir dándole las gracias a nuestros técnicos que hacen posible con su participación este programa, a don Adolfo González García, Alejandro Sánchez Galván, Jesús Arismendi Valdés, Marcos Velázquez Larios, Omar Becerril Reyes, Rafael Melgar Álvarez, Cristina Vázquez Andrade y Eduardo González Chiu. Rodolfo Sánchez Mena, a nombre de Celeste Sáenz de Miera y Voces del Periodista, se despide de ustedes y los esperamos en un próximo programa para profundizar en cómo
va avanzando esta circunstancia y lo veremos en otros escenarios geopolíticos muy, muy interesantes. Muchas gracias. Del libro que escribió Brzezinski llamado el tablero, el ajedrez, el tablero geoestratégico y la dominación del mundo por los Estados Unidos. Entonces se está presentando un cambio de fondo en toda la región del Medio Oriente con el combate que está realizando Rusia apoyando al gobierno de Siria y con la participación de otros elementos presentes en la zona que veremos a continuación. Lo importante de este cambio es que no solo es este primer cambio que estamos viendo con la presencia de Rusia en Siria, sino el primero que ya se dio y que implica una de las negociaciones más exitosas del momento, que fue el acuerdo de Irán y que dio paso a el alejamiento de las posibilidades de guerra en toda la región con la firma y un acuerdo donde participaron las potencias Alemania, Francia, los Estados Unidos, mismo Rusia, y se llegó a un acuerdo nuclear con Irán que alejó, como comentaba yo, la posibilidad de una confrontación militar de elevados costos en toda la región, con la participación de Israel, que ponía en riesgo la posibilidad de que esto llevara a una escalada nuclear. Pero definitivamente esta circunstancia ya se alejó y se vio definitivamente como un gran acierto, como un gran triunfo del presidente norteamericano Barack Obama. Ahora, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo y por qué decidió participar Rusia con el presidente Putin al lado del presidente sirio Bashar al-Assad, cuando la mayor parte de lo que es llamada la coalición de aliados estaba apoyando el combate a los extremistas del Estado Islámico, el Califato Islámico que había invadido Siria y que se habían manejado en dos frentes. Una de apoyo a los supuestos rebeldes que luchan contra el gobierno de Bashar al-Assad y también en contra de los extremistas islámicos del EI. Es muy conveniente que aclaremos y que veamos con el interés no curioso, no de simplemente de ser un dato más o de cómo nos ilustramos con este escenario, sino la importancia que tiene para nuestro país y para otros que como México están siendo afectados por la situación que vive el Medio Oriente y por la estrategia que se estaba desarrollando ahí para tratar de no solo contener a Rusia, sino también
para llevarla a un borde y atacarla militarmente con la estrategia de Zbigniew Brzezinski y el grupo de halcones que están junto con él en los Estados Unidos. La importancia que tiene para México y países como el nuestro, que son que obtienen buena parte sus recursos de los precios de las materias primas estratégicas, es que el precio del petróleo había descendido brutalmente, tanto por la estrategia norteamericana de producción de gas shale para derrumbar el ingreso ruso y debilitar a la capacidad financiera tanto de Rusia y su aliado China. Pero esto, bueno, pues a los mexicanos nos costó, por ejemplo, que este año el presupuesto se haya reducido en un gran porcentaje y el proyecto de inversión en materia de recursos para el desarrollo del país se haya recortado brutalmente, y entonces las expectativas que tenemos los mexicanos y que se habían formulado a partir de una serie de reformas en México que se dieron con el presidente Peña Nieto, pues quedaron en el aire con todos estos cambios de orden geoestratégicos no advertidos por los funcionarios, por los altos funcionarios del gobierno. Voces del periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frietal, presenta Voces del periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Buenos días, Voces del Periodista, el programa que conduce Celeste Sáenz de Miera en el portal de Tere García Ruiz. Les da la más cordial bienvenida a este programa en donde analizaremos, veremos cómo se encuentra el proceso de cambio geoestratégico del Medio Oriente, un cambio de gran profundidad, de gran calado en el siglo XXI a partir de la participación de Rusia al lado del gobierno de Bashar al-Assad en Siria y en contra de la estrategia trazada por el polaco Zbigniew Brzezinski, que dominó en buena medida durante toda la presencia de los Estados Unidos en más de 30 años, pero fundamentalmente a partir